Última vez que estudiamos este trozo de Primero de Samuel que tiene que ver con el cambio de la teocracia a la monarquía, y es cómo Saúl es llevado a la vida de los israelitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y quizás, especialmente si estás viniendo jueves y viernes, estamos estudiando el libro de Abdías, y ahora aquí estamos estudiando Primero de Samuel el domingo. Entonces tú dices, ¿por qué estudiar tanto el Antiguo Testamento, verdad? Alguna gente de vez en cuando me decía, a mí el Antiguo Testamento no me gusta porque pura matazón y yo no entiendo cómo funcionan las cosas ahí, ¿verdad? Y yo creo que no, a mí es todo lo contrario. El Antiguo Testamento me encanta porque pura matazón. No, porque pura matazón. Me encanta porque es un reflejo de nosotros. Es como un espejo, como un libro de colorear, de ilustraciones, que nos muestra cómo somos nosotros. Fue Pablo el que dijo en Romanos capítulo 15, versículo 4, hablando precisamente del Antiguo Testamento, dice que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Puedes ir al Antiguo Testamento y encontrar esperanza para tu vida, porque si hubo solución para la nación de Israel, si hubo solución para los Saúles, para los Davides del Antiguo Testamento, hay solución para nosotros. Pablo dice también a los de Corinto, en 1 Corintios capítulo 10, dice, y estas cosas, hablando de la nación de Israel, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. O sea, cuando abrimos el libro de Abdías, es para amonestarnos a nosotros. Cuando abrimos Primero de Samuel, fue escrito para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Lo que hemos aprendido hasta este momento de Saúl en los capítulos entre el 8 y el 14 de Primero de Samuel, es que Saúl es precisamente la alternativa del hombre a la teocracia. O sea, Dios les ha mandado hasta ese momento, pero los judíos dicen, no queremos que tú mandes, queremos poner a un rey. Y entonces Saúl se vuelve no la elección de Dios, pero sí la elección del pueblo. Y lo he dicho en cada culto esta mañana, y déjame repetírtelo, porque no es una declaración política, es sencillamente una observación de una realidad. En la Biblia, la democracia no es un sistema. No es un sistema bíblico. El sistema bíblico de autoridad es la teocracia. Dios manda. De hecho, los actos democráticos en la Biblia, que son por elección popular, no son buenos. La elección de Saúl es uno de estos actos, muy malo. La crucifixión de Cristo es popular, es por aclamación popular. Y la puesta en el trono del mundo del anticristo va a ser por elección popular. Entonces, no creas, de vez en cuando alguien dice, la democracia. No, en la Biblia es la teocracia. Dios quiere mandar. Y ese precisamente es una de las lecciones principales de Primero de Samuel. Dios quiere mandar. A veces parece, y el mismo Saúl aparece ahí como que fuera la persona indicada. Pero ¿te acuerdas que aprendimos esto? Aprendimos que los Saúles de la vida pueden ser justificables. Y aún tú puedes decir, parece de Dios, pero no es de Dios. Nunca es aceptable quitar a Dios del trono de tu corazón. Hemos visto cómo Saúl es entonces un cuadro perfecto del viejo hombre, de lo que éramos antes de llegar a Cristo, y que dejarlo reinar es un error. Él hace cosas como, por ejemplo, imponer la espiritualidad, algo que está destinado al fracaso. Tú recuerdas que aprendimos cómo él pone un ayuno nacional, debilita a todo el mundo, hace que pierdan la concentración, es un desastre. Y él termina molesto con su propio hijo. Y trata tú te acuerdas la parte final que estudiamos con Steve, ¿verdad? Él no usa la espada, sino que por medio del legalismo quiere manejar al pueblo. Puro fracaso. Quizás si yo pudiera resumir lo que hemos aprendido estos meses en Primero de Samuel y pudiera recordártelo, yo te diría que la peor decisión que los creyentes podemos tomar es quitar a Dios del trono de nuestra vida y sentarnos nosotros mismos sobre ese trono. Eso es lo peor que puedes hacer. Nunca ha funcionado y nunca va a funcionar. Nunca. O sea, tú me puedes decir, en mi matrimonio yo quito a Dios del trono y me pongo yo. No funciona. En la crianza de mis hijos, yo sé cómo se hacen las cosas. Dios, quítate. No funciona. En mi negocio, yo sé cómo voy a hacer las cosas. Dios funciona en la iglesia, Julio, por aquí mi negocio no funciona. No.
No, si tú te pones en el trono de tu vida y quitas a Dios de ahí, el asunto nunca funciona. Entonces, Dios tiene que tratar con Saúl. Y por supuesto, capítulo 15 es la prueba, la última prueba que le concede a Saúl. Yo llamaría al capítulo 15 entero una prueba de obediencia. Y es una prueba de obediencia de la cual podemos aprender nosotros mucho. Para poder sacar todo el jugo, desde ya te digo que vamos a ir poquito a poquito. Este es un capítulo que es el pivote de la realidad de Saúl en la nación de Israel. Aquí él va a terminar saliendo del cuadro al final de todo y Dios va a traer, o va a poner todas las condiciones listas para que aparezca en escena David. Y David va a ser nuestro próximo estudio. Entonces, esto nos va a tomar unas semanas. De un solo te digo, vamos a ir poquito a poquito. Y vamos a hablar de la obediencia a Dios, de la obediencia que debe ser, de cómo la obediencia a Dios debe ser radical. Voy a usar mucho esa palabra porque creo que es la proposición de Dios en 1 Samuel 15. La obediencia a Dios debe ser radical. Obedecer a medias simplemente no es obedecer. O sea, si tú me decís, y si yo te pregunto, ¿cómo vas con el Señor? 2 que 3, hermano. No. La obediencia a Dios es radical. No hay otra opción, no hay otra alternativa. Venga 1 Samuel capítulo 15 y déjame leerte los primeros 9 versículos, aunque para serte honesto ni vamos a terminarlos esta mañana, pero 1 Samuel capítulo 15, versículo 1. Esta mañana vamos a aprender algunas cosas interesantísimas. Dice, después Samuel dijo a Saúl, ¿después de qué? Después del último altercado entre Saúl y su hijo. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ahora, probablemente tú estás pensando en este momentito, como muchos lo han hecho a través de la historia, pero ¿por qué? ¿Por qué matar hasta a los niños de pecho? O sea, no, ¿qué hicieron los tiernitos para merecerse eso? Y algunos dirían, bueno, yo entiendo quizás una de estas guerras de genocidio, ¿verdad? Pero ¿por qué matar hasta las vacas? O sea, ¿qué hicieron las pobres vacas para ser matadas ahí, ¿verdad? Y las ovejas y los burros, o sea, ¿por qué? Pero Dios dice claramente, hey, hay que acabárselos. Y dice versículo 4 que Saúl se pone las pilas. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos. Ahora, ¿quiénes son los ceneos? No son los de Amalec. ¿Quiénes son los ceneos? Ya te voy a decir quiénes son los ceneos. Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. ¿Qué nos enseña esto? Fíjate. Creo que nos enseña 3 o 4 principios. Desde ya te digo que no vamos a terminarlos esta mañana, por lo menos en estos versículos. Nos enseña 3 o 4 principios que tienen que ver con obedecer a Dios como se debe. O quizás una pregunta que voy a contestar aquí es, ¿qué debemos hacer para obedecer a Dios radicalmente? ¿Cómo funciona eso? Y todo comienza con prestar atención, con oír claramente las palabras de Dios. Ese es el consejo que Samuel le da a Saúl. Él se acerca y le dice, mira, te traigo un mensaje de Dios, pon mucha atención. Y creo que nosotros que vivimos en este tiempo podemos entender bastante bien el corazón de Dios detrás de esto. Vivimos, dime si no es cierto, vivimos en una generación
donde la gente está distraída. ¿Te has visto eso? O sea, hey, poneme atención. Ahorita mismo que digo, algunos están distraídos, pero la gente está distraída, está hablando en su celular, está pensando en otras cosas, está pensando en la inmortalidad del cangrejo, no sé lo que sea, pero no tienen su enfoque. A veces tenemos un enfoque puestos en tantas cosas al mismo tiempo, que Dios tiene que decirnos lo mismo que le dice a Saúl. Tiene que decirle, hey, presta atención, porque lo que te voy a pedir es importante y algunas veces no lo vas a entender, como matar hasta los niños de pecho. Pero si nosotros prestamos atención a las palabras exactas, entonces podemos obedecer. Por eso, lo primero que te digo esta mañana es que obedezcamos. Obedezcamos. A veces Dios nos pide cosas que no parecen tener sentido. Nos toca entonces confiar en el carácter de Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Dios no nos pediría algo malo. ¿Estás de acuerdo? Porque Él en su esencia es bueno, es santo. Ok, algunas veces no entendemos lo que nos pide, pero lo que nos pide es bueno porque Él es bueno. Y si eres honesto, aun cuando llegas a trozos como estas matanzas, uno tiene que entender que hay un montón de principios en la Biblia que al principio no se entienden, inicialmente no se entienden. Por ejemplo, Adán podría haber dicho, no entiendo, Señor, ¿por qué me dices que no coma de este árbol cuando puedo comer de todos los árboles? ¿Por qué no puedo comer de este árbol? Pero él sencillamente entendió, hay una orden, no la obedeció, él desobedeció, pero la orden era clara. No era comprensible el por qué, pero era claro. Si tú le hubieras preguntado a Noé si él entendía por qué tenía que construir un arca en medio del desierto, en un lugar donde nunca había llovido, y dedicar 120 años de su vida a edificar un proyecto que era descomunal sin que lloviera, pues él probablemente te hubiera dicho, no entiendo. Si hubieras preguntado a su esposa, hubiera entendido menos todavía. O sea, ¿qué estás haciendo, Noé? No sé, pero Dios me pidió que hiciera un arca, porque va a llover. ¿Y qué es eso? No sé, pero me dijo que va a llover. O sea, no había llovido, pero él hizo el arca. Pura obediencia. Si tú le hubieras preguntado a Abraham lo que él sintió cuando a los 75 años, un día Dios le dice, mira, agarra todas tus cosas en Ur de los Caldeos, subes todos la palabra hebrea es chunches, ¿verdad? Subes todos tus chunches a una carretilla y te vas con tu esposa. ¿Y para dónde voy, Señor? No te voy a decir, tú agarras las cosas y te vas. No entiendo, Señor, pero obedeció. Si le preguntaras unos 30 y pico de años después, lo que él sintió cuando Dios le dijo, mira, ofréceme a tu hijo. 24 años había orado por el hijo. El hijo tenía 13 o 14 años y Dios le dice, quiero que me lo sacrifiques. Y Abraham pudo haber dicho, no entiendo, Señor, pero obedeció. Agarra la leña, sube al monte, lo pone al hijo sobre la piedra, y cuando ya lo va a sacrificar, Dios le dice, tranquilo, ya vi que me obedeces. No, quizás no entiendes del todo, pero obedeces. Si tú le hubieras preguntado a Moisés lo que Moisés sintió cuando Dios le dice a los 80 años, regresa a donde Faraón, que te anda buscando para matarte, porque tú mataste a un egipcio hace 40 años, pero anda con una varita, y con esa varita llegas a decirle que tiene que liberar a uno de sus motores económicos nacionales, tiene que dejar salir a todos los israelitas que están cautivos. Moisés te hubiera dicho, yo no entiendo cómo funciona, cómo me voy a aparecer así nomás, yo no entiendo. Si le hubieras preguntado a Oseas lo que él pensó cuando Dios le dice que se case con una prostituta, no entiendo, Señor, ¿cómo es eso? Si anda a casarte con una prostituta. No, eso no lo entiendo, de plano no lo entiendo. O si le preguntas a Josué lo que él pensó cuando Dios le dice, mira, anda alrededor de Jericó y das una vuelta diaria por 6 días y al 7º día das 7 vueltas. Después de esas 13 vueltas, gritas y todo va a caer y vas a ganar. ¿Cómo, Señor? Así, 6 vueltas, 7 vueltas y gritas. Bueno, no entiendo, pero lo voy a hacer. Él obedeció y la victoria sucedió. Si le hubiera preguntado a Jesús desde la perspectiva humana, ¿por qué Dios le dice que tiene que bajar a la tierra a morir por personas que ni siquiera le aman? Tú y yo, que ya somos salvados y a veces ni siquiera la amamos correctamente. Él habría dicho, no, eso no es comprensible. O si nos preguntamos, ¿por qué nos pide que luchemos contra nuestra mismísima naturaleza? O sea, que nos privemos de algunas cosas.
No es comprensible. Ni es comprensible que nos mande a nosotros a cambiar el mundo, a nosotros. ¿Por qué no a otra persona? No tiene sentido bautizarse en agua para comprobar la fe. No tiene sentido diezmar o dar de lo que uno ha ganado. No tiene sentido perdonar cuando el otro no se lo merece. No tiene sentido sufrir agravio cuando no tienes la culpa. No tiene sentido considerar como superior a los demás a personas que a veces son arrogantes y realmente no son superiores. No tiene sentido. Entonces, cuando vayas a la Biblia y de repente decís, no, eso no tiene sentido, bienvenido al club. Porque hay un montón de cosas que si nosotros no creyéramos que Dios es santo y es bueno, podríamos cuestionar. Él dice en este caso que tenemos que obedecer, por eso obedezcamos. A veces Dios nos pide cosas que no parecen tener sentido. Nos toca entonces confiar en el carácter de Dios. En el caso específico de Saúl, se le aparece Samuel, aquí bueno, no se le aparece, llega, ¿verdad? No es que era la aparición, pero llega en el versículo 1 de capítulo 15 y le dice, mira, tienes que prestar mucha atención y déjame sugerirte que por ahí comienza la obediencia genuina, con prestar atención a lo que Dios dice, atención radical. Porque lo que va a pedir él es una ejecución radical en unos momentos. El término hebreo que utiliza allí es el mismo término que encontramos en la Shema. Y algunos de ustedes que les gusta el estudio de la parte judía de la Biblia me entienden. La Shema era esta oración nacional que los judíos aún el día de hoy hacen. Está en Deuteronomio capítulo 6 y comienza con la expresión oye Israel. Es eso, presta atención, esto es importante. Es la forma de decir, hey, escúchenme, Jehová Dios, Jehová uno es. Y dice que este prestar atención se puede describir en los versículos 6 y 7 diciendo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, esto es importante, esto es crucial. La obediencia genuina comienza cuando de verdad entendemos que las palabras que están aquí son importantes. No es un concepto más que quizás tenemos que atender. No, esta es la clave, la cosa de la vida, cada versículo. La misma idea, el mismo concepto está dado en Deuteronomio capítulo 11, cuando dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. Yo te pido, fíjate, yo te agradezco, qué bueno que vienes los domingos a la iglesia. Pero yo te pido que vengas con la actitud de atención. O sea, yo vengo a escuchar qué tiene Dios que decirme a mí para hacer un cambio en mi vida. Ya sea que vengas domingo, jueves o viernes, que sea cuando sea que vengas. O cuando abres la Biblia tú, ¿verdad? Y tienes tu devocional personal, voy a prestar atención, voy a escuchar exactamente. Porque lo que Dios me va a pedir es algo radical. Y una ejecución radical demanda que sepamos exactamente lo que Dios ha dicho. Ahora, lo que Dios le dice a Saúl es tremendo. Versículo 3, le dice, fíjate, tres verbos ahí. Ve pues, dice, y hiere a Amalek. Herir en este caso se puede traducir como matar. O sea, ve y mata a Amalek y su pueblo. Y luego dice, destruye todo lo que tiene, todo, no un poquito, no puedes quedarte con nada. La misma palabra, el mismo vocablo se traduce en otras ocasiones como anatema. Anatema es algo que no puedes tocar, no puedes conservar, no puedes guardar, ¿verdad? Está maldito, ¿verdad? Es como radioactivo. Quizás para que me entiendas el concepto, hago la pregunta. ¿Cuántos aquí tienen alguien en casa que le gusta no botar las cosas? O sea, que guarda cajitas, cables, ¿verdad? Bolsitas, ¿verdad? Y entonces tú le dices, mira, botalo, mira, ¿y tú para qué vas a usar esta caja? ¿Va? Esta caja, no, quizás la puedo usar en algún momento, ¿verdad? ¿Y este cable? ¿Dónde es este cable? Del primer celular que tuve allá por 1994, ¿verdad? Y ya ni existe la compañía, ¿verdad? Y entonces, pero ahí está guardado, porque quizás puedas usarlo. Fíjate, la idea de anatema
es lo contrario de esto completamente. Nada debe guardarse. Nada. Nada, nada. Algunos aquí van a anatemizar toda la casa, ¿verdad? Nada debe guardarse. No, fíjate, no estoy hablando de acumuladores, porque no es basura. Es guardar lo que crees que tiene algún valor probable. Entonces viene Dios y dice, vas a entrar a la ciudad de Amalek y vas a ir con la presuposición que nada ahí es conservable. Todo tiene que eliminarse, todo sin excepción. Y de hecho dice, no puedes hacer misericordia, no hay concesiones. No hay ninguna. Ese es el tercer verbo que utiliza en el versículo 3. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiedes de él. Y entonces, para hacer su punto, Dios dice, mata todo. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho. Mata a las vacas, mata a las ovejas, mata a los camellos, mata a los asnos. Y dice, pero ¿por qué tan radical, verdad? ¿Y qué había hecho Amalek para que se mereciera esto? Esta mañana te voy a dar varias historias bíblicas que están conectadas con este trozo. Entonces, sígueme, por favor. Amalek apareció originalmente en guerra contra Dios cuando los israelitas acababan de salir de Egipto. Ellos estaban por entrar en el camino del desierto, yendo hacia la tierra prometida, cuando un día se aparece Amalek. Y Amalek les ataca. En aquel pasaje, en Éxodo capítulo 17, y tú probablemente recuerdas, en las cual todo el mundo recuerda esto, Moisés está sobre un collado, tiene las manos levantadas, tiene a Caleb de un lado y tiene a Ur del otro lado, y cuando él baja las manos, el pueblo pierde la batalla. Cuando él sube las manos, el pueblo gana la batalla. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Ese pasaje es famoso, ¿verdad? Es un cuadro perfecto de la oración y la adoración. Pero quienes están peleando ahí abajo es Josué, el general de Moisés, y está peleando contra Amalek. Y cuando termina la batalla, Dios dice, me han declarado la guerra. Y el resto de la vida vamos a estar en guerra contra Amalek hasta que nos acabemos a Amalek. Dice en Éxodo capítulo 17, en el versículo 14, Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, que no se nos olvide. Yo creo que algunos de nosotros entendemos esto, los que ya se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Que no se nos olvide. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Raer es borrar. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces, es Amalek el que ha declarado la guerra. Y viene Dios y el que dice, vamos a acabarnos. Pasan los 40 años, ellos pasan por el desierto, y cuando ya van a entrar a la tierra prometida, Dios les dice, antes de entrar, tienen que recordar, tenemos una guerra con Amalek, y a Amalek hay que destruirlo. Allá en Deuteronomio capítulo 25, si tienes deja un dedito ahí en donde estamos en 1 Samuel, pero en Deuteronomio capítulo 25, se nos muestra que Dios tarda, pero no olvida, ¿verdad? Porque 40 años después, por eso si alguna vez pensás, quizás a Dios ya se le olvidó, a Dios no se le olvidan las cosas. En Deuteronomio capítulo 25, antes de entrar a la tierra prometida, Dios dice por medio de Moisés, versículo 17, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto. Y aquí nos describe lo que Amalek hizo. Es importante que lo entiendas, porque ahí vas a ver cómo Amalek tiene una conexión con nosotros. Dice en el versículo 18, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Yo leo este pasaje y no puedo evitar pensar en el pasaje en Mateo capítulo 11 que dice, venid a mí todos los que estáis, las mismas frases, trabajados y cansados, trabajados y cargados. Dice, cuando estabas trabajado y cargado, en vez de hacerte descansar, él aprovechó para atacarte. Y dice el versículo 19, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, que es lo que está pasando con Saúl. Saúl ahora está sentado en el trono, está ahí ahora como rey. Dice, cuando llegues a ese punto, borrarás la memoria de Amalek por debajo del cielo. No lo olvides. Ahora, uno tiene que preguntarse, entonces, yo entiendo, Julio,
Dios manda a Saúl a hacer guerra contra una nación que le había declarado la guerra a Dios. Poco sensato, ¿verdad? De plano, pelearse con Dios. Pero ¿por qué tan radical? ¿Por qué tan radical? ¿Por qué el punto de no permitir nada ahí? ¿Por qué es eso? Yo creo que hay tres razones. Hay una razón histórica. Históricamente, las naciones de esa época luchaban por el territorio, tenían algo que llamaban erem, aún los judíos, que era una guerra en la cual no había botín, sino que todo se ofrecía al Dios de turno y se acababa en la otra nación completamente. Entonces, era o tú matas a Amalek o Amalek te va a matar a ti. Tan simple. No, pero quizás, hermanos, si llamamos a las Naciones Unidas y algunos acuerdos de paz ahí, no. Y si una tregua, no es constitucional, no se puede, o sea, no se puede, o sea, no. O sea, hay que matar, sí, es matar o morir. Entonces, hay una razón histórica que quizás no nos gusta, pero es la razón histórica. Había que acabárselos por completo. Hay una razón devocional. Yo te he enseñado esto sobre Amalek en otros momentos. Amalek es el que impide el avance del pueblo de Dios para lograr los propósitos de Dios. Y devocionalmente Amalek representa algunas personas en nuestra vida. Hay personas en tu vida que impiden tu crecimiento, impiden tu avance, pero no puedes matarlos. Fíjate, algunos están diciendo, el Nuevo Testamento no te da el chance, pero hay que sacarlos. Hay que evitarlos. O sea, hay que sacarlos por completo. Hay que ser radical. O sea, tú me dices, sí, fíjese que yo tengo unos mis amigos ahí que ellos, ¿cómo me llevan me impiden el crecimiento? Hay que evitarlos, hay que quitarlos. No, mano, solo los sábados. No. Hay que quitarlos, es de todo. O sea, no puedes no puedes ni ir a ver a los niños de pecho del niño, del amigo. O sea, nada. Ni la vaca, ni el burro, ni el chucho, nada. O sea, nada, completamente fuera, hay que sacarlos. Pero la razón principal por la cual hay que ser tan radical con Amalek es por su cuadro doctrinal. Doctrinalmente, Amalek representa la carne, nuestra carne, la que está dentro de cada uno de nosotros. Las tendencias al pecado, el deseo de pecar, que es diferente entre todos. Algunos aquí tienen una carne muy sensorial, muy sensual. Y tu carne te apela a la parte precisamente más sensual. Otros no. A otros su carne es muy intelectual, muy emocional. Y entonces tú tienes un ego gigantesco. Pero todos aquí tenemos carne, sin excepción. Sin excepción. Mira a la persona que tienes a la par y dime si no tiene una cara de carnal que no puede con ella, ¿verdad? Y uno dice, todos, aquí servidor también, carnal y carnudo, las dos cosas, como dijo alguien, ¿verdad? O sea sí. ¿Cómo trato la carne? ¿Cómo trato mi carne? ¿Cómo tratas tu carne? Fíjate, la carne no puedes negociar con ella, no puedes entrenarla, no puedes maquillarla, no puedes mejorarla, no puedes capacitarla, no puedes animarla, no puedes amarrarla. Hay una sola forma de tratar con la carne. Y la Biblia dice claramente, la carne hay que crucificarla. La carne tiene que morir. O sea, tú tienes que llegar a la conclusión que nada en tu carne es bueno, nada. Es anatema, no puedes tocarlo. No, tienes que matarla y no puedes hacer concesiones. Porque el momentito en que empiezas a hacer concesiones, la carne toma ocasión y te mata. No hay forma de convivir espiritualmente con vida espiritual y carne. No se puede. Es imposible. El libro de Romanos dice, en Romanos capítulo 8, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis espiritualmente. O sea, si tú tratas de decir, yo voy a vivir en la carne, tu vida espiritual está muerta. Se acabó, se terminó. Y por otro lado dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, o sea, si tomas la carne y en el poder del Espíritu la matas, entonces hay vida espiritual. Pero ambas cosas no se pueden. No puedes ser carnal y espiritual al mismo tiempo. Tienes que tomar una decisión. Y la decisión tiene que ser radical. Radical.
Creo que es la decisión que la mayor parte de creyentes nunca toman. Siempre creen que, pues sí, voy a ir al cielo, ¿verdad? Y mis pecados son perdonados. Ya no, algunas cosas que ya no hago. Pero mira, pero yo te he visto unas actitudes en la carne. Sí, sí. Y nos encanta una frase. Hay una palabra que nos encanta a los cristianos. Es que es un proceso. Es un proceso. Entonces algún día, no es un proceso. Es una decisión. Es una decisión que requiere obediencia. Obedecer las palabras claras. O sea, aquí no podía ponerse Saúl a decir, no puede decir, todo. Sí, todo. Hasta los niños. Dios solo dijo él, hasta los niños. Y hasta las vacas. Hasta las vacas. Y si hay algo bueno, es que no hay nada bueno. No hay nada bueno. Pero si hay algo caro, no hay nada bueno. Hay que acabárselo. Es lo mismo con nuestra carne. O sea que todo, hay que ser radical. Y si hay algo bueno, es que no hay nada bueno en tu carne. Nada. No hay nada bueno en mi carne. Nada. Y no puedo hacer concesiones, no puedes hacer concesiones. Por eso, fíjate, prestar atención a las palabras específicas de este libro que nos dan instrucciones clarísimas. La mayor parte de veces, yo te lo digo todo el tiempo, la mayor parte de veces no podemos asumir que no entendemos. Quizás no entendemos por qué, pero sí entendemos la instrucción. O sea, siempre digo yo lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál parte de no matarás no entiendes? ¿No o matarás? O sea, la Biblia es muy clara, muy clara. Es nuestra vida, dice, prestarle atención, dice Dios a Moisés, por medio de Moisés, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Hay que ser radical, porque no os es cosa vana. Yo te lo repito, meterte a este libro y meterte radicalmente no es cosa vana. De ahí depende la vida. La vida espiritual es lo que dice Moisés, es vuestra vida. Esto es vuestra vida. Si tú obedeces, te va bien. Si tú desobedeces, si tú medio obedeces, el asunto no funciona. Y dice, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ellas. Yo te digo, las instrucciones de Dios no nos son reveladas para discutirlas, negociarlas, contextualizarlas o contraargumentarlas. En la Biblia, Dios manda, nosotros obedecemos. De eso se trata. Y a mí me gusta que en el caso de Saúl, en esta ocasión, Saúl hace algo muy bueno. Él obedece y obra inmediatamente y obra cuidadosamente. Mira, 1 Samuel capítulo 15, versículo 4. Versículo 4. Él va a liberar a los ceneos. Y aquí hay un principio tremendo. Préstame atención porque creo que es uno de esos principios que a veces pasamos por alto. Él va a liberar a los ceneos. Y alguien podría decir, Julio, ¿por qué libera a los ceneos? Si Dios ha dicho que los mate. No, él pidió que matara a quién, a Amalek. Pero ahí con los amalecitas están los ceneos. Entonces él tenía la libertad. Yo quizás lo planteo de otra forma. Significa que cuando tenemos una orden de Dios, no podemos pensar y tomar decisiones personales. O sea, cuando Dios me ha dado a mí una instrucción clara, no tengo que analizarla, solo tengo que cumplirla. Y la respuesta es no, debes analizarla. Una de las cosas preciosas de la Escritura es precisamente que Dios nos pone a pensar, nos da la responsabilidad. Y si al pensar llego a la conclusión de que puedo desobedecer, estás equivocado. Estás pensando equivocadamente. Pero no quiere decir que no puedes analizar. La diferencia entre un cristiano fanático y un cristiano radical, fíjate, es que el radical obedece. El fanático obedece sin pensar. Y hay una gran diferencia entre las dos cosas. Es una diferencia que aquí en este país creo que a veces no lo hemos entendido.
Cuando las órdenes de Dios no son consideradas dentro del marco de los principios de Dios, dejamos de ser radicales y nos volvemos fanáticos. A mí me gusta, aquí yo debo darle crédito a Saúl, porque Saúl hace dos cosas buenísimas. Número uno, él reacciona inmediatamente. O sea, Dios le dice, vas a ir a atacar a Amalek. Y él dice, ok. Y manda a llamar, ¿verdad? Pasa la orden y recoge 210,000 personas, dice el versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo, les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. 210,000 soldados. Dice, vamos a ir y vamos a atacar directamente a Amalek, dice el versículo 5. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Por cierto, pausa. Solo como una cosa curiosa, Amalek es descendiente de Edom, el mismo de Abdías, o sea, el mismo que estamos viendo en Abdías. Y entonces la ciudad de Amalek está, si estuviste el jueves o el viernes, está en la parte sur de Israel. Por eso vas a ver que dice que van a atacar una ciudad que está al oriente de Egipto, porque precisamente ahí se forma el triángulo. Ahí puedes verlo en tu mente si te gusta la parte de geografía. Pero entonces, este Amalek tiene ahí en su ciudad, tiene algunos edomitas, tiene algunos ceneos. Y entonces dice, vamos a atacarlo. Y Saúl se pone las pilas. Quizás aquí te enseño un principio más o te muestro un principio más antes de llegar a los ceneos. La única obediencia válida es la inmediata. Cuando tú postergas la obediencia, no es obediencia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por ejemplo, ¿me entienden aquí todos los que son papás? Cuando el papá le dice al hijo, hijo, anda a botar la basura, ¿qué contesta el hijo? Ya voy, ¿verdad? Ya voy. Así contestan los hijos. Yo sé que los tuyos no, ¿verdad? Pero otros hijos, ¿verdad? Contesta, ya voy. Y ya va. Ya va. Ojalá que ya vaya, ¿verdad? Pero si tú le preguntas al hijo, hijo, y no vas a ir, no fuiste a lo que te dijo, él te va a decir, no, papá, me desobedeciste. No, papá, ya te voy a obedecer. Porque en su mente, postergar la obediencia está bien, pero no es cierto. No te está obedeciendo. La obediencia única es la obediencia que se hace cuando uno escucha la instrucción. O sea, Dios te dice algo, hay que obedecerlo. Dice el libro de Santiago capítulo 1, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando tú oyes la instrucción de Dios y no la cumples inmediatamente, eres un oidor, no eres un hacedor. Yo lo he visto a través de los años. Porque Dios da tantas instrucciones claras, ¿verdad? Te ponía unas instrucciones hace un ratito que a veces ni tienen sentido. Bautízate. Mira, debes confesar públicamente tu fe en el Señor por medio del bautismo. No entiendo. Ok, te vamos a dar una lección. Lección 3, y te vamos a explicar cómo funciona, el por qué es, el cuadro que es. ¿Ya lo entiendes? Sí, ya lo entiendo. ¿Y te vas a bautizar? Fíjese que cuando venga mi abuela, ¿y tu abuela dónde está? Mi abuela está en Estados Unidos. ¿Y cuándo va a venir? Pues ha dicho que en 6 años le sale la residencia. Entonces, yo quisiera que ella estuviera ahí. No, ¿sabes que eso es no obedecer? Eso es ser oidor, pero no hacedor. El que entiende, tiene que poner las cosas a la obra inmediatamente. Si Dios te enseña y te muestra claramente que debes hacer algo, hazlo. Si te muestra que debes diezmar, diezma. Si te muestra que debes evangelizar, evangeliza. Si te muestra que tienes que servir, sirve. Si te muestra que tienes que bautizarte, bautízate. Pero es en el momento. O sea, cuando tú decís, ya más adelante, Julio, que está malo que yo use drogas. Yo no sabía eso, fíjese. Entonces, sí está malo. ¿Y dónde está el pasaje? Aquí están los pasajes. Ok. Es un proceso, lo voy a dejar más adelante. No es inmediatamente. A mí me gusta que Saúl inmediatamente, dice el salmista en Salmo 119, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Esa debe ser la lógica de un creyente. Especialmente, hermano, aunque el texto no lo dice, pero déjame aprovechar la ocasión.
especialmente si estás lidiando con un pecado. Si estás lidiando con un pecado y Dios te hace claro que debes salir de ahí, hazlo. Hazlo. No lo entretengas. O sea, si ya tienes la información, hay que actuar. ¿Para qué vas a esperar que Dios traiga quebrantamiento a tu vida? No tiene ningún sentido. Proverbios capítulo 29 dice, el hombre que es reprendido, o sea, se le ha señalado el pecado, endurece la cerviz, te he explicado este paseo un montón de ocasiones, pone duro el cuello, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Fue Martín Lutero el que dijo, un verdadero creyente crucificará o pondrá a la muerte la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Él simplemente obedecerá sin cuestionar, sin cuestionar. Es reacción inmediata. Antes de llevarte los Eneos, déjame contarte algo que ni pedí permiso de hacer. Entonces, si 1000 y pico de personas me guardan el secreto, Steve nunca lo va a saber que yo dije. Pues déjame decir algo de Steve. Yo respeto muchísimo a este hombre, además de que es mi amigo, mi hermano, pero yo le respeto mucho porque él siempre obedece inmediatamente. Es uno de sus rasgos. Yo no sé cuántos saben cómo Steve llegó al país. Él tenía 24, 25 años cuando siendo ingeniero químico, ahí en Nueva Orleans, trabajando en una fábrica donde hacían alúmina, un hermano a quien nosotros amábamos como un papá, se llamaba Leo, él le trae al país para evangelizar. Y él vino a evangelizar, vino 2 o 3 veces, con uno de estos grupos, cuando tú ves norteamericanos que vienen aquí, Steve fue uno de esos. Pero estando aquí, Dios lo llamó. Y Dios le dijo, tienes que venirte a El Salvador. Era 1985, era guerra. Y él tenía 2 hijas. Y entonces Steve dijo, Dios me está llamando. Entonces me voy a ir. Y Steve agarró lo que tenía en cuestión de semanas. Agarró lo que tenía, vendió todo lo que tenía y se mudó para acá. Y alguien le dijo, mira, pero no has terminado tus estudios teológicos. No, dijo, pero Dios me está llamando. ¿Y quién te va a sostener? Pues Dios, si Dios me dice que vaya, Dios me va a sostener. Pero no trae sostenimiento, no. Y se mudó a un país en guerra con 2 hijas por pura obediencia. Pura obediencia. Yo admiro eso. Porque conozco a tantos que Dios les habla claramente. No para mudarse del país. A veces para ir a hacer algo al otro lado de la calle. Y pasan chinchineándolo, ¿verdad? Pensándolo. Lo hago, no lo hago, ya está claro, pero no quiero, no sé. Obediencia así no funciona. Uno tiene que tener la obediencia como Steve. Yo te pongo a Steve de ejemplo porque lo conoces. Pero uno tiene que tener esa obediencia. Uno dice, de plano, si Dios me está pidiendo que haga algo, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer ya, no después, ya. Lo que él hace es entonces, agarra al ejército, 210,000 personas, y baja a Idumea, baja a la región de Edom, ¿verdad? Ahí donde está Amalek, y dice, vamos a matarlos, pero ahí hay ceneos, dice. Y a los ceneos vamos a tratar sensatamente. La reacción de él es inmediata y la reacción de él es sensata. Y entonces dice a los ceneos, ustedes tienen que salir, porque yo voy a matar a los de Amalek. Y entonces uno dice, ¿y quiénes son los ceneos? ¿Quiénes eran los ceneos? Alguien me dijo más temprano, unos que cenaban, hermano. No. ¿Quiénes son los ceneos? Bueno, otra lección de historia aquí. Y yo por eso te dije, hoy te voy a conectar varias historias del Antiguo Testamento. Los ceneos eran los descendientes de Jetro. Jetro era el suegro de Moisés, ¿te acuerdas? Aquel que un día se le aparece a Moisés cuando él va con todo el pueblo y le dice, mira, así como estás conduciendo el pueblo, el asunto no va a funcionar. Te voy a dar un seminario de alta gerencia, le dice, te voy a explicar cómo se diagrama una pirámide de liderazgo, y entonces le enseña. Fíjate, inmediatamente Moisés, una de las cosas que hace es, le dice, mira, ¿y no quisieras venir con nosotros? Y entonces los ceneos son el único pueblo no judío que los israelitas ganaron. Y estaban con ellos ahí. No eran israelitas. De hecho, eran descendientes de Moab.
pero ellos los habían ganado, habían venido con ellos a través del tiempo. Entonces por eso cuando son especiales, son muy especiales. Viene Dios y dice, Saúl en este caso, y dice, ahí están los eneos. Y a los eneos hay que cuidarlos. Yo creo que Saúl entiende que hay una diferencia entre ser radical y ser fanático. Eres radical al obedecer y debes ser radical al obedecer. Pero ser fanático es dañino para ti y es dañino para los demás. Debes decidir ser radical y evitar ser fanático. Los eneos enseñan varias cosas. Enseñan, por ejemplo, en el versículo 6, enseñan que Dios cumple sus promesas, porque dice en el versículo 6, dice, Saúl dijo a los eneos, idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los de Israel cuando subían de Egipto. O sea, ¿cuál es la razón histórica? Ustedes trataron bien a la nación de Dios. ¿Y cuál es la promesa de Dios en Génesis capítulo 12? ¿Te acuerdas? Dice, los que te bendijeren, ¿te acuerdas qué dijo? Yo voy a bendecirlos. Y los que te maldijeren, yo te voy a maldecirlos también. Entonces aquí tienes una prueba de que Dios cumple sus promesas. O sea, aquí hubo un pueblo que cuidó de Israel y a través de los siglos, Dios dijo, los voy a cuidar, los voy a cuidar. O sea, otra historia más que está conectada con esta historia, Balaam y Balac. Un día quieren maldecir, Balaam quiere maldecir a la nación y entonces lo que sale es una bendición. Y en la bendición que viene está este pasaje, número 24. De repente alguien dice, no entiendo. Viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo, fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido. Tremendo cuadro, porque ¿qué es la peña? ¿Quién es la peña? Cristo es la peña, Dios es la roca en el Antiguo Testamento, Él es la peña y está diciendo, pongan aquí su nido. Y dice todavía, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. ¿Qué es eso? Cuando venga el juicio sobre Israel de los asirios, vamos a proteger a los ceneos. Vamos a cuidarlos. Es lo que está pasando aquí. O sea, vamos a cuidarlos porque viene el juicio. Es la protección de Dios porque Dios es fiel. Entonces los ceneos nos muestra que Dios cumple la promesa, pero los ceneos nos muestran otra cosa. Los ceneos nos muestran que podemos ganar a otros. Podemos ganar a otros. ¿Tú sabías que algo que es paralelo entre Israel y nosotros, y profundo lo que te voy a decir, no creo, pero saca tus antenas. Hay un paralelo entre Israel y nosotros. Israel estaba puesto para ganar a todas las naciones. Israel nunca estuvo puesto para ser el centro, los israelitas, los que tenían el monopolio de Dios. Pero ellos se equivocaron. Se equivocaron y conservaron a Dios para ellos mismos. ¿Sabes que lo mismo nos pasa a nosotros? Nosotros estamos puestos no para disfrutar a Dios nosotros. O sea, qué precioso esto. Qué precioso es la iglesia llena toda la mañana. Qué buenísimo. Pero la iglesia no existe para sí misma. No ese es el propósito. Estamos puestos para ganar a otros. Pero a veces nosotros cristianos hemos tomado la misma actitud de Israel. Somos los hijos de Dios. Y aquí nosotros tenemos y los que están allá afuera son unos filisteos, pecadores incircuncisos, ¿verdad? No queremos nada con ellos. Y yo entiendo que a Israel se le dijo que tenía que aniquilar a las naciones que impedían el avance del reino de Dios, y a nosotros se nos dice que si hay alguien que impide nuestro crecimiento espiritual hay que sacarlo de la ecuación, de plano, ¿verdad? El libro de Efesios dice, a Israel se le dice en Deuteronomio capítulo 7, nosotros en Efesios capítulo 5 dice, nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Yo entiendo que no se trata de ser como los que no son creyentes, pero estamos puestos para ganarlos. Esa es la razón por la cual estamos aquí. A Israel Dios le dijo en Éxodo capítulo 19, él dijo, ahora pues si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros, le dice Israel, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mi es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué es un sacerdote? Es el que conecta al hombre con Dios. Y dice, ustedes como nación van a conectar a las naciones con Dios. Eso es para lo cual están puestos.
Y en toda la historia de Israel, ellos ganaron a un pueblo, los eneos. Un solo pueblo. ¿Y sabes por qué lo ganaron? Porque tuvieron la audacia de invitarlos claramente a seguirlos. Ven a Números capítulo 10. Deja un dedito ahí en 1 de Samuel, aunque estamos terminando ya. Números capítulo 10. Creo que lo mismo tenemos que hacer nosotros. Nosotros debemos ganar a otros. Y la única forma de ganar a otros es cuando hacemos una invitación clara. O sea, no es, mira, a ver qué día me acompañas. No, no es eso. Es decir, yo estoy siguiendo un camino en la vida y este camino es lo mejor. Seguime, vamos juntos. Poné tu habitación sobre la roca, sobre la peña. Cristo es la clave. Es hasta que hacemos esto. No ganamos a nadie de otra forma. Dice aquí, mira, en Números capítulo 10, en el versículo 29. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel Madianita, su suegro. Este es el mismo Jetro de Madián, ¿verdad? Nosotros, dice, partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra, a mi parentela. Originalmente ellos dicen, no queremos ir contigo. Y mira lo que hace Moisés. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Qué tremendo cuadro esto, porque está diciendo, el ceneo dice, no, mejor no. Y él dice, no, yo te ruego que vengas conmigo. Y hacen una invitación clara. Creo que eso es lo que nos hace falta. En unos momentitos yo te voy a preguntar quiénes son tus ceneos. ¿Quiénes son tus ceneos? Tú estás puesto para ganar a otros. Y debe haber personas con nombre y apellido que has ganado. Si no has ganado a nadie, hay un problema grave. Y por favor no me digas, y cuentan los que pasaron por la casa del juicio, porque yo estaba en el infierno y en la casa del juicio. No cuentan. No cuentan tampoco si alguien que tú participaste en una salida evangelística, no cuentas. Ni cuentas si le pasaste el reto de hoy a alguien y la persona viene a la iglesia. No. Son gente a quienes tú has invitado y has dicho, mira, yo voy por un camino que es lo máximo. Vení conmigo. Poné tu habitación sobre la peña, porque eso es lo máximo que hay. Y una vez que uno gana a una persona así, fíjate, una vez que uno la gana, uno la cuida. Eso es lo que hace Saúl. Saúl dice, ahí están los eneos. ¿Cómo voy a matar a los eneos con los de Amalek? Si los eneos son los que hemos ganado. Y hace algo tremendo ahí, un cuadro tremendo. Le dice a los eneos, Amalek es la carne, ¿te acuerdas? Le dice a los eneos, hay que apartarse de Amalek. Hay que apartarse de la carne. Que es un cuadro precioso del discipulado. O sea, ganas a alguien y una vez que lo ganas, le dices, hey, la carne es dañina. Quedar en la carne te va a destruir. Y le ayudas. Esa es la vida cristiana, ese es el evangelio. El evangelio completo está puesto ahí. Es Mateo capítulo 28, versículos 19-20. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Traigan ceneos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, apartándolos de la carne, que no vivan como antes. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que Pablo les dice a los de Tesalónica, en 1 de Tesalonicenses 2. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Dice, yo los gané, y como yo los gané, yo quiero cuidarlos. Y dice el versículo 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, o sea, apartados de la carne, que os llamó a su reino y su gloria. Yo te pregunto, ¿quiénes son tus eneos?
Y propongo algo aquí para Vida Nueva, porque todavía de vez en cuando yo escucho, no hay amor, no hay cariño, no me cuidan. Es que si alguien más ganó a otra persona, no nos interesa. Pero cuando uno tiene una carga, cuando a mí me ha costado ganar a mi vecino y me ha costado traerlo, o a mi primo, o a mi prima, y me ha costado traerla, y de repente veo que alguien aquí la va a meter en la carne, créame que hay que cuidar lo que ganamos. Pero si no ganamos a nadie, no cuidamos a nadie. Así de simple. Yo quiero desafiarte. Debe haber ceneos en tu vida. Tú conoces personas que no conocen a Cristo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tú conoces personas? Esta semana vas a estar con algunos que han sido jugados por el diablo, ¿verdad? Y tú dices, yo sé quiénes son. Ok, eso pueden ser tus ceneos. Es la decisión tuya, personal, individual. Saúl hace esto muy bien. Donde Saúl se equivoca es cuando dice, matemos a todos los demás, pero mi opinión sobre lo que hay ahí no es la misma opinión de Dios. Ahí hay unas cosas muy buenas, hay que guardarlas. Y ahí la obediencia no se vuelve completa, la obediencia se vuelve incompleta. Pero es algo que vamos a estudiar el otro domingo. Vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza, cierres tus ojos y César nos va a despedir. Deja que Dios te lleve por el proceso de tomar algunas decisiones. Señor, te agradecemos por tu palabra una vez más y gracias por hablarnos de manera clara. Una vez más nos muestras tu misericordia, Señor, y nos llamas a podernos volvernos a ti. Si esa es tu realidad esta mañana y Dios ha hablado a tu vida, a tu corazón, y tú reconoces que has estado viviendo lejos de Dios, que ahora Él quiere protegerte, que ahora Él te está llamando y que ahora quiere hacerte parte de tu familia, yo quiero guiarte en palabras de oración en este momento y quiero invitarte a que recibas a Jesús en tu corazón. Y si tú lo quieres hacer, dile de la siguiente manera, sin decir nada en voz alta, todos orando desde lo más profundo de tu corazón. Dile: Señor, gracias por hablarme en esta mañana. Gracias, Señor, porque reconozco que soy un pecador y por eso te pido perdón. Quiero pedirte, Señor, que tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario surta ese efecto de gracia y de perdón para mi vida. Te recibo como mi Señor y te recibo como mi Salvador. Te pido, Señor, que me cambies, que transformes mi vida, que salves mi alma. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor: aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir, entonces entregarle tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto uno de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.
God is